El final de Oppenheimer esconde una paradoja, aunque no podía ser de otra manera al tratarse de una película de Christopher Nolan. Pero ¿cuál es la paradoja? ¿Qué sucede exactamente al final? A lo largo de la película se nos muestran fragmentos de una reunión entre el protagonista y Albert Einstein en 1947, cuando el primero fue propuesto para dirigir el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Ambos hombres conversan junto a un estanque, mientras el viento se levanta. Y no digo que el viento se levante por decirlo de una manera poética, sino porque lo relaciono directamente con el poema de Paul Valéry y la película del estudio Ghibli con ese nombre. Los paralelismos entre la obra de Nolan y la de Miyazaki son tan relevantes que no he podido evitar fijarme en ellos, pero esto es algo de lo que hablaré después. Volvamos a los primeros momentos de esta reunión entre científicos, en la cual nunca oímos lo que se dice. A lo largo de la película, Einstein es tratado como un mentor cuya teoría de la relatividad había ayudado a dar origen al mundo de la física cuántica, pero que estaba demasiado anclado en el pasado como para aceptarla realmente. Ahora, Einstein empatiza con Oppenheimer debido a este sentimiento. Le dice algo así, como que todos pensaban que había perdido la capacidad de entender lo que había iniciado y que el tiempo de Oppenheimer también está pasando, que ahora le toca a él lidiar con las consecuencias de sus logros. Pero no solo le dice eso, también predice que después de que el sistema le torture lo suficiente, le darán premios y organizarán cenas con salmón en su honor. Mientras le escuchamos, vemos a un Oppenheimer anciano, siendo cortésmente homenajeado por viejos rivales. Pero recuerda que no lo harán por ti, añade Einstein, lo harán por ellos. El momento clave llega justo después, y es el que marca la nota sombría con la que la película concluye. Cuando Einstein se dispone a marcharse, Oppenheimer le recuerda una conversación anterior que tuvieron antes de la prueba de la primera bomba atómica, cuando los físicos del proyecto Manhattan temían que la reacción en cadena causada por la explosión nunca terminara, sino que podría llegar a arrasar la atmósfera de la Tierra y destruir la vida en el planeta. Y ante la perplejidad del alemán, Oppenheimer le dice: "Creo que lo hicimos". La cámara se acerca a su rostro y misiles nucleares modernos se disponen a actuar. A la deriva entre las nubes, sus estelas de vapor son disparadas en el aire. Luego le vemos de nuevo a él, atrapado dentro de un avión, observando el cielo nocturno iluminado por los cohetes que pasan por encima. Una imagen vinculada a un recuerdo anterior, donde los cohetes V2 alemanes eran dirigidos hacia Inglaterra. Vemos explosiones a lo largo de la superficie del planeta, cuyos radios de explosión alcanzan distancias inimaginables, y un anillo de fuego comienza a consumir la Tierra. La última imagen de la película es el rostro de Oppenheimer una vez más, un momento que nos ayuda a procesar lo que acabamos de ver, a entender el eco de los primeros planos de la película, cuando un joven Oppenheimer observaba las gotas de lluvia en un pequeño charco de agua, expandiéndose como las bombas sobre la superficie de la Tierra, entrelazándose entre sí como cuerdas de una melodía que aún no sabía cómo iba a sonar. Pero esto no es lo único que sucede durante la última escena. La conversación entre Oppenheimer y Einstein es, y perdón por el doble sentido, el detonante emocional de esta película. Hay que fijarse en que esto ocurre en 1947, apenas 2 años después de la explosión Trinity y los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, eventos que habían convertido a Oppenheimer en uno de los hombres más importantes de su época. En ese punto, presumiblemente aún se encontraba en lo más alto de su carrera, de su fama. Los acontecimientos políticos que intentan destruirle como científico vendrían alrededor de una década más tarde. En un momento determinado, su mujer le había preguntado si pensó que el mundo le perdonaría por dejarse martirizar. Quizás así se sintiese. Como vemos en el último tramo, es interrogado duramente, señalando la hipocresía de no haber tenido objeciones morales sobre la bomba atómica en el 45, pero tenerlas sobre la bomba de hidrógeno en años posteriores. En medio de esta inquisición, la pantalla se vuelve blanca, las paredes tiemblan y la escena parece suceder en su mente. Durante años, ha sido consumido por la duda, el miedo y el arrepentimiento, pero ha fracasado en expresarlo adecuadamente. De alguna manera, se está permitiendo ser castigado. Es una forma de autoflagelación por no haber alzado la voz antes. Es como Prometeo torturándose a sí mismo. La referencia a este personaje de la mitología griega no es casual. Fue este el que robó el fuego del Olimpo para dárselo a los mortales, y fue castigado por ello por toda la eternidad, aunque fuese liberado más tarde. Pero volvamos a las gotas de agua. A lo largo de la película, somos testigos de las visiones de Oppenheimer del mundo subatómico, de la realidad cuántica que sus estudios revelan. Para transmitir esto, Nolan nos muestra imágenes de olas, chispas, partículas, ondulaciones en el agua, choques de fuego y haces de luz que recuerdan a lo que Kubrick tuvo que desarrollar para la secuencia final de 2001, una odisea en el espacio. Estos se convierten en uno de los hilos psicológicos que atraviesan la película. Desde el principio, Oppenheimer nota que estaba atormentado por visiones de un universo oculto. Solo después de que Niels Bohr le recomiende que salga al mundo y amplíe sus horizontes, comienza a poder controlar sus visiones. Es justo después de la conversación con este, cuando vemos a Oppenheimer visitando galerías de arte, escuchando música, leyendo poesía, todo ello en su vanguardia. Arroja copas de vidrio contra una pared para estudiar la desintegración de los cristales. Como culminación le vemos esbozar una rara sonrisa, como si finalmente hubiese conseguido controlar sus visiones y encontrar una forma de reconciliar la teoría cuántica con el mundo en general. Todo parece unirse durante la explosión de Trinity, cuando el físico observa pequeñas ráfagas de chispas dentro del gran lienzo del fuego atómico. Parece que las visiones finalmente han encontrado una temible y concreta encarnación en la vida real. Ha trabajado a través de la ciencia y se ha encontrado cara a cara con las famosas palabras del Bhagavad Gita, el antiguo texto espiritual hindú que forma parte de la épica india Mahabharata.
Now I am become death, the destroyer of worlds. Estas palabras no solo se refieren al descomunal poder de la bomba atómica, se refieren a él mismo, a su propia capacidad para la muerte y la destrucción. De hecho, él recita estas palabras mientras mantiene relaciones con Jean Tatlock en un hotel por petición de ella. Está claro que Oppenheimer se culpa a sí mismo por la muerte de esta. Si ella realmente se suicidó, él asume que lo hizo por su incapacidad para estar juntos. También es posible, como insinúa un momento en el que se ve un guante negro empujando su cabeza hacia abajo en la bañera, que fuera asesinada por preocupaciones de seguridad en torno al proyecto Manhattan. Después de Trinity, Oppenheimer ya no tiene visiones del mundo cuántico. Comienza a ver algo más, mucho más cercano a la realidad que los humanos experimentan. Cuando da un discurso de victoria a una multitud en Los Álamos que aplaude después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, a él se le pone una sonrisa tensa en el rostro, duda y parece paralizado por la indecisión. Logra decir algunas palabras de ánimo, pero las paredes tiemblan y destellos de luz comienzan a rasgar la pantalla, tal como lo harán más tarde durante el interrogatorio del que hablábamos antes. Una escena de júbilo pronto se convierte en una de terror. Igualmente, tras la explosión de Trinity, las visiones de Oppenheimer se convierten casi exclusivamente en visiones de destrucción, como si las reacciones en cadena que imaginaba estuvieran sucediendo, creciendo bajo su condición exponencial. Durante una reunión del Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, mientras los demás discutían a su alrededor sobre la bomba de hidrógeno, las gotas que veía al principio de la película se convierten en rayos de explosión en expansión en un mapa. Es un momento para recordar cuando de joven había dominado sus propios demonios psicológicos conectando la teoría cuántica con las maravillas del mundo moderno. Todo esto es importante para comprender el final, dado que en su mente al menos, él ha destruido el mundo, ha destruido su mundo, su propia concepción de la realidad, donde una vez vio las asombrosas conexiones que yacían en el corazón de toda la materia e incluso de las relaciones humanas, ahora solo ve el horror y el fuego, el poder destructivo que se esconde detrás de la forma de todas las cosas. Y esto nos lleva al comienzo de esa última escena, donde el viento se levantaba. Los paralelismos entre esta película y El viento se levanta, del estudio Ghibli, son muy relevantes. En la obra de Miyazaki se habla de Jiro Horikoshi, el ingeniero que desarrolló el diseño de los cazaceros japoneses de la Segunda Guerra Mundial. La película pivota sobre las consecuencias de seguir un sueño en un contexto científico y acaba con la destrucción nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Ambas películas representan a sus protagonistas en momentos de desconexión con la realidad de lo que han creado. En El viento se levanta, Jiro a menudo se pierde en sus sueños de vuelo y diseño, obviando las consecuencias mortales de su trabajo. De manera similar, Oppenheimer tiene visiones del mundo subatómico y de las maravillas del mundo moderno, distraído de las implicaciones mortíferas de su trabajo hasta que se enfrenta a ellas con la explosión de Trinity. Tanto Jiro como Oppenheimer experimentan sentimientos de culpa y angustia por el papel que desempeñan en estos eventos. Ambos resienten su matrimonio debido a la exigencia de sus respectivos trabajos, aunque eso no los exculpa de nada. Los dos tienen momentos de revelación en el momento clave de su carrera, que no suponen ningún tipo de alegría, sino confrontación con la realidad que han desatado. Me parece especialmente emocionante, como amante de ambos directores, que el final del viento se levanta muestre el vuelo de un bombardero B-29 en el cielo tras haber soltado una de las bombas nucleares, como parte de las consecuencias de un sueño maldito gestado al otro lado del océano Atlántico. Ese sueño maldito era el de Oppenheimer, era él el que se encontraba allí, el que sufría las mismas tribulaciones que Jiro en Japón y veía como la pasión que sentía se reducía a escombros. Oppenheimer danza al borde de la desesperación y el triunfo. Son reconocimientos que le llueven, pero no para él, sino para los que proyectan su reflejo en el espejo de la gloria, aumentando el mito del padre de la bomba atómica para saciar su propia vanidad. En un nivel palpable, ha escrito con trazos de fuego el potencial de la aniquilación, pero a su vez, como un pintor que observa su obra, se da cuenta de que su paleta de colores se ha tornado monocromática, teñida con esas cenizas, con el horror de lo que ha dado vida y puede dar muerte. La paradoja del final se encuentra en el laberinto de visiones que atormenta al físico, un universo secreto, revelado solo a través del prisma de su trabajo, late bajo la superficie del cosmos que conocemos. Sin embargo, cuando este velo subatómico se rasga para mostrar la bomba atómica, no hay éxtasis de descubrimiento, solo una agonía en el conocimiento. Oppenheimer, el gran creador, se convierte en la muerte, destructora de mundos. Ha desnudado una verdad mediante su ciencia, una verdad tan monstruosa que lo devora, fracturando la realidad que alguna vez conoció. En su mente, se ve a sí mismo como un arquitecto de ruinas, un constructor de su propia destrucción. Oppenheimer fue un hombre que vivió en la encrucijada de la asombrosa maravilla y el horror insoldable. Su historia nos sirve como un poderoso recordatorio de que el conocimiento, en todas sus formas, es una herramienta de doble filo. Nos incita a buscar con avidez la comprensión, pero también a ser conscientes de las implicaciones de lo que descubrimos. Y nos muestra, quizá de la manera más cruda posible, el ser humano es una paradoja en sí mismo, capaz de ser todo y poder ser nada.